cara la Liga Leano Maíza para buen día. Para mí, de Carlos, Maite y Francesco, o para años de ese año en Dúabe, estamos en este día recordando el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Mira un poco muy cara. También Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Así que hoy los varones a cocinar, a hacer asado por lo menos, pues, los que están en la casa tienen que... Un día muy especial. Bueno, en realidad tendría que ser todo el tiempo así, ¿verdad? Sí. También Día Internacional de Cero Desechos. Cero desechos. Sí. Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Y 4 efemérides con respecto a personalidades que nacieron hoy. Un escritor tan destacado, muy grande, como sin duda fue Eric Campos Cervera, nació en 1905. Y el futbolista probablemente más importante en la historia del Paraguay de todos los tiempos, que es Arsenio Rico, el saltarín rojo, nació en 1915. También un día como hoy nació una gran cantante paraguaya, la señora Betty Figueredo, del año 1952, y una noticia que entra en el ámbito de los fallecidos, el caso del también docente, abogado, escritor y activista político paraguayo que fue en vida Martín Almada. El año pasado falleció un día como hoy. Un gran luchador. 71. Sí. Claro. Es el 71 y el primero. Yo le había escrito también una poesía ¿A Rodrigo? Rodrigo. ¿En serio, muy cara? Sí. ¿Entendés muy cara? Sí, no. No. Un poquitito. Dice, en formato bilingüe que fue muy difundida. Dice, Ocuri, la colmena, vino de la colmena. Ojenduca Januaje Miandú, para manifestar sus sentimientos. Oyapojahuecha Getami Taruzú, como lo hicieron muchos otros jóvenes. Hoy Potaba, Paraguay y Ponabeba, que desean un Paraguay mejor. Rodrigo no uy curió mano Januá. Rodrigo no vino para morir. Aengo ounte teco ponaberecao. Él vino buscando una vida mejor. Rodrigo Goipiajú, Rodrigo era joven aún, ecoepotín, transparente y de sentimientos nobles. 25 Arinto Hueco, tenía 25 años, y la cabeza llena de ideales. Ocuri Hapichacuera Nive, estuvo con sus compañeros Paraguay Amandayer en Ondepe, frente al Congreso Nacional, Agüero Zapucay y Pocaníbabe, manifestándose contra los corruptos, Aumí Imbaepotábabe, contra los insaciables, Iñirungüera Aguazundibe, con sus valientes compañeros, Oyebio Petugujanua, se replegó a descansar, Aupepe Majeumi Moñay, y allí fueron atacados por los canallas, a Ambocá y Pope Oyapizo y Pe, que llegaron arma en mano y le dispararon. Rodrigo Rodrigo cayó y sangraba. Ayepemo Peisa, y aún así, y yo cajaré o pero llegué su asesino lo pisó. Hano y supe, sin prestarle ayuda. Ayepa y ajatá peñamembe. Qué corazón duro tuvo ese criminal. Hay pobánico Naituba y Tenandaisui. ¿Será que no tiene padre o madre? Baise Bigope y ¿cómo puede ser que hasta ese punto o apoí Hapisare Gobe desprecia la vida de un semejante? Ayer cuando iba ahí, ya necesitamos Yehúa. Qué graves son los hechos que ocurren en nuestro país. Guruisapo Cané, Jamoñay, Imba Epotada, gobernantes corruptos y bandidos insaciables. Ñanetawi, Oyaposeo Ayapo, hacen lo que se les antoja de nuestra patria. Ha Upe Ñambesuyeva, y lo más triste, Yarobiawi Chupecuera, que creyendo en ellos, Ñapo Año Acare, Ya Yajeo Yoje, nos enfrentamos y nos lastimamos entre compatriotas. Ley Ari Yebre Yajazapá, hasta pasando sobre la ley. Jaebema se detraigua, o hasta compatriotas, a nivel de Yajeo Yoje, dejemos de lastimarnos entre nosotros. A nivel de Ñonupá, dejemos de golpearnos. A nivel de Yoyucá,
dejemos de asesinarnos. A nivel de ahí, dejemos de pelear. A nivel de Arope, dejemos los rencores. A nivel de Acahuaí y Andrea Pichare, dejemos de denostar contra nuestros hermanos. Umimba Eva y estar en ondépena, y en lugar de todos esos sentimientos negativos, Ñamombarete Morejú, fortalezcamos el amor y cumplir con un la solidaridad, el aprecio y la dicha. Ñandengo, Oño Pejengüe, todos nosotros somos hermanos. Ayecoa en Abiá, y debemos vivir con alegría. Aguazú, a Yoecupape, en paz y con mucho afecto. Era una parte de esto que alguna vez, en el impacto del momento, ¿verdad? Porque fue tan fuerte el golpe de ver esa imagen de cuando lo mataban a él e incluso pasaban sobre él. Seguí encontrando algo interesante recordando a Arsenio Rico. Dice, a lo largo de su vida, Arsenio Rico recibió varios apelativos, sobrenombres o marcantes, así el saltarín rojo, el rey del gol, el semidios, el hombre de goma, el paraguayo de oro, el mago, el duende rojo, entre varios otros. El aniversario del nacimiento de una mujer extraordinaria que desarrolló prácticamente toda su vida científica en el Paraguay, la doctora Branislava Susnik. Ella de origen era eslovena, vino acá al Paraguay por pedido del doctor Andrés Barbero. Ella empezó a trabajar y sobre todo dedicarse al tema de la ubicación, del estudio. Era etnógrafa, antropóloga, lingüista, y ella hizo un trabajo valiosísimo desde más o menos la década de 1950 en materia indígena. Trabajó con los macacos, los nivaclés, recorrió todo el Paraguay y fue la que construyó el museo, un orgullo para el Paraguay, el museo que hoy lleva el nombre del doctor Andrés Barbero, está allí sobre la calle España y Mompox. Siempre invitamos a la gente a concurrir. La doctora Zúñiga escribió 77 libros. Cualquiera puede escribir. 77 libros. 77 libros. Aparte fue docente por un tiempo en la Facultad de Filosofía. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1992 y en 1996 ella falleció. Y unos días después el gobierno nacional le otorgó la Orden Nacional al Mérito, ¿verdad? Y recordar que la sucesora de ella es la profesora Adelina Pucineri, una gran profesional que hoy continúa esta fabulosa obra que hizo en principio la doctora Susnik. A la gente que va a visitar va a encontrar allí muestras de todas las etnias indígenas del Paraguay, una gran indigenista, una gran estudiosa, y el primer mapa de ubicación de todos los pueblos indígenas del Paraguay le debemos también a la doctora Susnik.